Pues hablamos ahora de cuestiones militares y geopolíticas con alguien que sabe mucho de esto, Francisco Campoampols, teniente general del Ejército de Tierra retirado. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Enseguida vamos con la situación en Gaza ahora mismo y en el sur del Líbano, donde hay tropas españolas. Pero antes, el ataque del sábado parece muy coordinado y desde hace tiempo, se habla de muchos meses. ¿Le ha sorprendido que el Mossad no se enterase? ¿Tenemos sobrevalorados a los servicios secretos o de información? Bueno, las condiciones que se dan sobre la Franja de Gaza hacen que no sea el Mossad, que es el servicio de inteligencia exterior, el que vigile eso, sino que es más bien el Shin Bet, que es el servicio de inteligencia interior, y el Amán, que es el servicio de inteligencia militar, ¿no? El Mossad realmente debería de estar observando a aquellos países que pudieran tener una influencia directa o circunstancial sobre las acciones que se han desarrollado en Gaza, ¿no? Yo creo que ha habido varios errores y se han encadenado, ¿no? Uno es por la parte externa, por la parte del Mossad, es que no se miró en la dirección que se debía de mirar. Por la parte interna es que la contrainteligencia, es decir, lo que atiende a elementos muy evidentes que son los que proporcionan seguridad, como es terrorismo, espionaje, subversión, sabotaje o crimen organizado, pues no ha funcionado, y desde luego el que no ha funcionado nada ha sido el Servicio de Inteligencia Militar, que es el que proporciona la inteligencia próxima, que es la que da seguridad a esos asentamientos o a esas bases militares que están protegiendo la valla, ¿no? O que deberían estar vigilándola. Pero sorprende un poco, porque imagino que no podrán tener sobre el terreno mucha información, pero esto, por lo que hemos sabido, se han utilizado pues, vehículos, se han utilizado hasta alas Delta, parece que es una preparación de meses, puede ser que otros países, como se dice Irán, hayan intervenido, eso se puede detectar por alguna comunicación. Siendo un día como era el Sabbat, pues proclive, como fue en el Yom Kippur, a que hubiera un tipo de actuación, ¿no? ¿No sorprende? Pasado esto, ¿no van a tener que hacer un poco de autocrítica interna de cómo se han enfrentado a este conflicto, a este ataque terrorista? Desde luego que sí, y además, conociendo a los profesionales israelíes, van a hacer una autocrítica muy severa, ¿no? Con mucha probabilidad, con una probabilidad muy alta, el error ha sido múltiple en toda la cadena de inteligencia, ¿no? Lo que hemos visto, hay una parte que es mucho más prosaica, porque lo de las alas delta y los parapentes es muy vistoso, pero es poco efectivo. Pero hay otra parte que es mucho más directa y tiene una capacidad para influir directamente en lo que se puede considerar la capacidad de reacción de los judíos, ¿no? Que es la destrucción de todo el sistema de sensores que tenían a lo largo de la valla. Esto estaba extraordinariamente bien preparado porque fue prácticamente simultáneo, pero no solo se atacó eso, sino que se atacaron también puestos de mando y control, y se atacaron centrales eléctricas, que eran las que proporcionaban energía en determinados puntos, y además coincidía con que había una amenaza latente sobre Israel, y había una parte muy importante de su fuerza permanente, de sus tropas, que no estaban desplegadas en esa zona. Se estima que de los 31 batallones que tiene Israel en disposición de combate, 25 no estaban en esa zona, estaban en el norte, ¿no? Porque era donde más descontento, problemas parecía haber. ¿Es terrorismo o es una acción de guerra basada en ataque terrorista? Es una acción de guerra, que tiene una base terrorista, porque es una guerra que se está librando ahora mismo en el ámbito convencional, pero utiliza medios y procedimientos que son de carácter asimétrico: el terrorismo, la guerra psicológica, el espacio informativo, la compulsión sobre la población civil y la opinión pública, ¿no? Es una guerra sin paliativos. Yo creo que no hay ninguna duda acerca de lo que es, porque ambos adversarios consideran que están en guerra y utilizan todos o casi todos los medios de que disponen, porque el Estado judío, Israel, dispone del arma nuclear, pero no parece plausible su utilización a corto, y desde luego jamás utiliza todo lo que tiene, porque si tuviera más cosas, que nadie dude que las utilizaría, evidentemente. Ahora la tensión se desplaza también al norte, a la frontera con el Líbano, donde Hezbollah, la milicia chií, ha llevado a cabo escaramuzas, lanzamiento de cohetes, ataques aislados, han sonado alarmas.
¿Hasta dónde puede evolucionar ahí el conflicto y se puede provocar una onda de contagio en toda la zona? Bueno, yo creo que salvo una sorpresa estratégica mayúscula, no va a pasar del apoyo nominal a la acción de Hamás con alguna intervención de carácter testimonial en forma de pequeña infiltración o acción de fuego sobre los destacamentos israelíes, como ya han ocurrido en la zona norte de Israel, que es las granjas de Sheba, Keferkala, etcétera, que están a caballo de lo que nosotros llamamos la Blue Line, ¿no? Luego, si quiere, hablamos de esto, que es la parte en que Naciones Unidas desarrolla una misión de mantenimiento de la paz. Yo creo que tanto Hezbollah como Israel tienen bien presentes los costes del último enfrentamiento del 2006, cuando estalló la guerra del Líbano, porque secuestró Hezbollah 2 soldados en una incursión, ¿no? Eh, es posible que Hezbollah estuviera tentada de iniciar alguna acción, pero solo en el caso de que hubiera una extrema debilidad por parte de Israel, ¿no? Yo creo que en ese escenario sí habría una posibilidad de intervención, pero tengo la sensación de que eso no se va a producir. Recuerdo que hace justo un año antes de irse al Líbano entrevistamos aquí a Haroldo Lázaro, que era el general que mandaba las tropas españolas, 600, casi 700, pero en total estábamos hablando de casi 10.000 soldados de distintos militares, de distintos componentes, de distintos países. Y hablaba de la Blue Line, de esa línea que usted acaba de comentar, que es una línea de interposición de fuerza. ¿Pueden correr riesgo esas tropas de la ONU o entrar en situaciones bélicas o prebélicas en este contexto? Es uno de los riesgos que están asumidos en la zona. El nivel de protección que tienen las tropas españolas a lo largo de la Blue Line, lo que son los asentamientos permanentes, las torres de vigilancia, están protegidas porque desgraciadamente hemos tenido bajas ahí. La última, una de las que tuvimos fue por un observador que teníamos en una torre de vigilancia y en una descarga de artillería por parte israelí en aquel caso pues falleció, ¿no? Falleció como consecuencia de esos impactos. ¿Está expuesto? Sí, está expuesto. Lo que pasa es que yo, como le decía, yo creo que no es previsible una escalada a lo largo de la frontera del Líbano, al sur del río Litani, que es donde está esa línea azul, esa Blue Line, que lo que hace es desarrollar un mandato de Naciones Unidas que se ha ido prolongando a lo largo del tiempo, ¿no? Comentaba al general Haroldo. El general Haroldo es el mando de la misión de Naciones Unidas en el Líbano. Además de eso, tenemos toda una brigada que es multinacional, que tenía hasta 10.000 soldados de 46 nacionalidades que están trabajando ahí, ¿no? Para que precisamente ese nivel de tensión no escale. Volvemos a Gaza. Allí se espera la respuesta del ejército israelí. De momento, aparte de atacar y bombardear objetivos, ha habido también bajas notables civiles. Hemos sabido que han conseguido movilizar o acantonar o concentrar cerca de esa línea unos 300.000 soldados reservistas. ¿Se puede limitar Israel a bombardear, cañonear sin riesgo para su tropa? ¿O cree que puede intervenir sobre el terreno? Bueno, yo creo que desgraciadamente el estado final deseado que contempla ahora mismo el ejército israelí o el mando político y le ha transmitido al ejército israelí es crear un nivel de destrucción que le garantice la incapacidad de Hamás de volver a efectuar durante un tiempo dilatado acciones como las que ha hecho. Es decir, va a generar una zona de destrucción importante. Creo que próxima a la zona donde tiene ese despliegue estático que son las vallas y los acuartelamientos de los que dispone, pero sí que creo que la infraestructura crítica va a sufrir muchísimo, ¿no? Hay que hacer una precisión. Jamás no tiene señalizados sus acuartelamientos o sus puestos de mando, sus almacenes. Desgraciadamente, y en contra de las leyes y usos de la guerra, los tiene situados en edificios públicos, en escuelas, en hospitales, en ocasiones, desde donde ha lanzado, desde sus azoteas ha lanzado cohetes, y luego tiene una red de túneles extensísima que le permiten el movimiento y el abastecimiento a lo largo de la línea del frente y las incursiones en territorio israelí, ¿no? Así que yo no creo que Israel pretenda controlar toda Gaza, porque eso sería un esfuerzo ímprobo y el cálculo de bajas extensísimo,
pero sí que creo que va a hacer una acción de presión muy notable y que va a intentar conseguir la destrucción de todo lo que esté mínimamente relacionado con la infraestructura de Hamás, y además va a actuar directamente, va a hacer su presión directa contra todos los líderes o mandos de Hamás que localicen. Pero eso se puede hacer, general, se puede hacer sin penetrar en las líneas enemigas, sin meter blindados, sin meter soldados, sin meter infantería. Puede No. limitarse a hacerlo pues con misiles, con bombardeo, con cañoneo. Por eso le pregunto la duda. No, en ningún caso. Yo creo que contempla la entrada en fuerza en Gaza. Lo que pasa es que es consciente del nivel de bajas que supone, con lo cual se garantizará a través de apoyos de fuego notables, es decir, mucho fuego aéreo y mucho fuego terrestre, que la zona en la que entre pues tenga una resistencia mínima o ninguna. Lo que no significa que no vaya a encontrar luego dificultades, que las encontrará como ha ocurrido siempre a lo largo de la historia en el combate en zonas urbanizadas, ¿no? Pero eso significa muchas bajas civiles, sobre todo si utilizan escudos humanos. Hay también algunos rehenes secuestrados por las tropas o la milicia terrorista de Hamás. Y luego entrar. Todos tenemos en la idea imágenes del pasado de lucha cuerpo a cuerpo casi en ciudades y las bajas que suponen para un lado y para otro. ¿Esto se lo plantea o se lo plantea de una forma de devastación tan grande que cuando ocupen el terreno prácticamente allí no puede haber nadie? Pues yo creo que desgraciadamente la segunda opción, ¿no? Pienso que como son conscientes de cuál es el impacto de lo que van a hacer en la opinión pública, van a reiterar todo lo que puedan que la población se aleje de la zona de contacto, que es donde van a empezar a entrar, pero creo que va a ser inevitable que las opciones de escudos humanos o de población retenida, que en los dos casos se han conocido en el pasado, pues existan, ¿no? Así que sí, lamentablemente, claro que va a haber muchas bajas civiles. ¿Puede también haber una intención en Hamás de provocar tal estado de necesidad de golpear al adversario después de la barbaridad que han hecho los de Hamás, que les lleve a meterse en una ratonera? Es decir, la población de Gaza y sobre todo los terroristas de Hamás puedan inmolarse calle por calle, edificio por edificio y provocar un combate casi cuerpo a cuerpo, y que eso sea, por mucha preparación artillera que haya, digamos, una carnicería. Es probable, sí, entra dentro de. Yo creo que entra dentro de las hipótesis que estará manejando el ejército israelí, el que la resistencia sea numantina, porque lo han vivido en otros casos, lo conocemos en otro escenario que era Mosul, donde el combate fue no calle por calle, fue casa por casa, ¿no? Así que es probable que eso se vuelva a repetir, porque mientras exista una resistencia de esas características, todo el foco del mundo va a estar ahí, la causa palestina volverá a estar en primer término, y algunos elementos que son de carácter político e ideológico, como es que el único representante real de los palestinos es Hamás en lugar de la Autoridad Nacional Palestina, que es la reconocida, pues pasen a primer término, claro. Una última cuestión general. La población, estamos hablando de la mayor concentración prácticamente del planeta en unas condiciones absolutamente miserables, cercados, en la frontera o el paso con Egipto, que nos decía una compañera de la UNRWA, está cerrado y ya daba para poca posibilidad de movimiento. ¿Usted cree que se va a facilitar algún tipo de salida de población ante lo que se les viene encima? ¿Que puedan salir de allí por lo menos parte de la población? Si la intensidad y la violencia de los combates es la que yo creo que se va a producir, pienso que Israel acordará con Egipto el crear unos corredores humanitarios que estarán muy bien filtrados para que no haya ningún tipo de exfiltración de elementos de Hamás, pero no se puede contener a toda esa población sin provocar una masacre que es indeseada por todos, claro. Pues aquí lo dejamos. Teniente General Francisco Campols, como siempre, muchísimas gracias. Recurrimos a usted hace un año y pico para un conflicto que esperábamos y deseábamos que fuera el último que pudiéramos contar en las puertas de Europa, y ahora estamos viendo la barbarie absoluta en Oriente Próximo. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches.